Gracias por seguir en sintonía de Argumentos. Seguimos conversando con José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. Vamos a iniciar este segmento haciendo una revisión de algunos indicadores que hay sobre la economía. Vamos a revisar la cesta Petare y también las cestas de canasta básica en algunos países de Latinoamérica. Esto es una canasta por semana. Estas son las cestas de Latinoamérica, agosto del 2022. Tenemos acá, señor Gil Yepes, el precio de la canasta en dólares y el salario mínimo de cada país. Acá lo que llama la atención cuando vemos la cesta Petare es los precios son muy parecidos a otros países de Latinoamérica. La diferencia abrupta es en el salario mínimo que hay en cada país. Por ejemplo, en Bogotá incluso es más económica el precio de la cesta en dólares, $29, y el salario mínimo está en $220. En Venezuela, $21 el salario mínimo a la fecha. Estos son productos básicos, ¿no? Lo que indica este precio de la cesta en dólares son 8 productos básicos los que está indicado en cada uno de ellos. 1 kilo de carne, 1 litro de aceite, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz, 1 kilo de café, un cartón de huevos y 1 kilo de harina de maíz en cada uno de estos países de Latinoamérica. Los precios en dólares y el salario mínimo, lo que significa que el poder adquisitivo del venezolano está por el piso. ¿Qué se puede hacer? Porque cuando ustedes mencionan muchas veces este tema, pues la gente nos escribe, nuestra audiencia, pero ¿por qué los economistas están hablando de mejoras, de índices de crecimiento si nuestro salario sigue deprimido? Bueno, sí hay un crecimiento y hay un crecimiento bastante diversificado. No se trata de una burbuja. En la encuesta multisectorial empresarial de escenarios de Data Análisis estamos identificando que un 62% de las empresas han crecido en un promedio del 27%. Sus ventas en los últimos 12 meses. ¿En qué sectores han crecido? ¿Qué sectores han crecido más? Todos los sectores, menos el petróleo. Okay. Menos el sector petrolero. Es la burbuja al revés. Es la burbuja. Algo atípico No, pero total, el mundo al revés. Entonces, y por otro lado, tienes a un 20% adicional que se ha mantenido y solo un 20% ha disminuido. Pero así como el otro ha disminuido, ha aumentado un 28% aproximadamente, lo que han disminuido es un promedio del 5%. O sea que hay un aumento generalizado, excepto petróleo, que depende de una empresa nacional y que vale la pena que conversemos lo que tú me planteabas en el negro. Tenemos justamente de eso. Déjame terminar. Y el 17,7% de las empresas en Venezuela está exportando y están en todos los sectores. O sea que eso que anuncia el gobierno, claro, vamos a diversificar las exportaciones, está ocurriendo. Y ahora que estamos en conversaciones con Colombia, que hemos visto además un intercambio entre los empresarios, Fedecámaras, te las lo cámaras va a de incrementar y las naciones. zonas económicas especiales van a crear un doble atractivo, sobre todo en la frontera, tanto por el intercambio comercial de lado y lado, como porque las zonas económicas especiales te crean unas condiciones más libres, de mucho más holgura para que la empresa y el trabajador puedan actuar de una forma mucho más proactiva y sin tantos cortapisas que tienen en el resto del país, en las zonas que no son económicas especiales. Claro, ahora con el tema petrolero, como bien conocemos, pues Estados Unidos respecto al tema de las sanciones había mencionado que las iba a aliviar en la medida que el gobierno venezolano sostuviera encuentros con la oposición representada en la plataforma unitaria. En días recientes, este martes, escuchamos palabras del ministro Tarek El Aissami de Energía y Petróleo, pues él aseguraba de que Venezuela está lista para trabajar en el tema petrolero, incluso con Chevron. Aquí tenemos la información y vamos a leer textuales las declaraciones que daba el ministro El Aissami respecto a este tema. Él decía que la solicitud de autorización de Chevron es el último intento de la compañía con sede en California, aseguran en nota de prensa de la agencia Reuters, para obtener una mayor participación en sus empresas venezolanas. Dicen, reactivar la producción y reanudar el comercio de petróleo venezolano es interesante y es importante para Chevron, quienes ya habían obtenido la aprobación para negociar con funcionarios venezolanos, pero Washington insistió en que no aliviaría las sanciones si no se avanzaba en los diálogos. Ahora bien, Tarek El Aissami pues aseguraba que el progreso para retomar las operaciones de Chevron a nivel local dependen de estas licencias de Estados Unidos y que por su parte Venezuela está lista para trabajar
en este sentido. Decía, el avance de las conversaciones no depende de las autoridades del gobierno bolivariano, depende ya de lo que ellos llaman las licencias de la OFAC para retomar y restituir sus operaciones dentro de Venezuela. Por nuestro lado, estamos listos, hemos discutido todo lo correspondiente y la pelota está en la cancha del gobierno de Estados Unidos. Hasta cierto punto. Y la primera versión del tema flexibilización de sanciones, incremento de la producción y exportaciones petroleras, estaba sujeto muy claramente a unas negociaciones del gobierno con la oposición venezolana para crear las mejores condiciones electorales y políticas con miras al 2024. Pero eso se ha venido, por una parte, se ha sacado de la palestra pública de México y se ha venido realizando en Venezuela a altísimo nivel de parte del gobierno y de parte de la oposición. Hay conversaciones. Que no No, se revelan no en nombro los público. actores, creo que me corresponda. Pero los hay y son de altísimo nivel. Y por otro lado, el gobierno norteamericano ha hecho gestos de flexibilización. Gestos que van más allá, en cierta forma, de lo que el gobierno venezolano ha cedido en cuanto a las condiciones electorales y políticas. Ahora, aquí volvemos al mundo al revés. ¿Qué le importa al gobierno venezolano? Liberar a todos los presos políticos, que vuelvan todos los que quieran volver, que quiten los puntos rojos en las elecciones, que no usen a los autobuses de PDVSA, para llevar a las manifestaciones, etcétera, etcétera, que no se abuse del tiempo en los medios de comunicación, que tiene derecho el gobierno, porque el gobierno tiene derecho a informar, y mientras que la oposición tiene que pagar sus cuñas electorales. Todas esas cosas tú las puedes conceder. De esas cosas que te concede el gobierno depende un triunfo de un candidato de oposición. Para nada. Para nada. El triunfo del candidato de oposición depende de que tenga un candidato único, de que sea un buen candidato, de que por fin terminen de elegir al candidato y con un buen programa de gobierno, Claro. que existe un buen plan país. Pero ahora lo que se percibe es que se está perdiendo esta oportunidad histórica en el tema petrolero. Bueno, y se está perdiendo. Entonces, ¿por qué el gobierno no dice, chicos, vengan acá, vamos a darle todo? Pero es que también Porque aparecen eso no nuevas depende de lo que me dé el condiciones. gobierno. Y te lo demostró Barinas. Teníamos el tema del caso El SAP. gobierno en Barinas Ahora el cogió. tema del avión, por ejemplo, con el tema de las condiciones para reanudar esos diálogos. Bueno, entonces más bien lo que hemos visto son como al el gobierno tema, ha puesto sus devuélvanme el condiciones. avión, ¿cuál era el otro tema? El SAP. Va, caso de liberen Alex a Saad, bueno, entonces... que muchos analistas han pedido, deberían separarse estos temas políticos del tema económico en el que se debería avanzar en una mesa Por supuesto, porque además está jugando con las condiciones de vida duras que sigue viviendo el pueblo, a pesar de que hemos hablado de cierto mejoramiento económico. Entonces, de veras que yo no veo por qué no terminan de resolver ese tema cuando que Barinas demostró que mientras más ventaja coge el gobierno, hasta más se exacerba la población y vota contra el gobierno. Entonces, esa sí que es verdad que no vale la pena. Son preguntas que quedan allí sobre la mesa, ¿no? Por contestar. Sí, claro. Y la oposición lo que tiene que estar hablando en este momento es de cómo reconectar con la gente. Todos los partidos de oposición sumados, la identificación partidista es 5,5. Bajó de 10 a 5,5. Y todos los días hay un últimos candidato 3 nuevo meses. para las primarias, para las presidenciales. Algunos van a las primarias, otros quieren llegar al final. Es un panorama complejo. Mientras que la identificación con el partido de gobierno subió de 12 a 17. Y con la oposición está obviamente disperso entre todos los partidos. Y un partido de gobierno que no ha hecho mayores cosas por lavarse la cara. ¿Ok? Simplemente está montado en la recuperación económica de las nuevas políticas que el gobierno ha aplicado y que en este momento tiene que redefinir porque tiene una situación contradictoria de políticas económicas. Es decir, que si las elecciones fueran hoy, el partido de gobierno pues ganaría con cancha. No absolutamente, porque si tú sumas todos los que votarían por
por el presidente Maduro, o Rafael Lacava, o Jorge Rodríguez, o la señora Delcy Rodríguez, etcétera, te suma 27. Y si sumas a todos los que votarían por Manuel Rosales, Julio Borges, Leopoldo López, Enrique Capriles, etcétera, te suma 27. Solo que obviamente dentro del gobierno hay claridad en cuanto a la unificación y la unidad para su candidato. Entonces, si yo tengo 27 de un lado y voy con uno solo, y yo tengo 27 del otro y voy con 3 o 4 o 5, se dispersa el voto. Se dispersa que el es lo voto. que hemos visto antes. Pero lo más importante es que la oposición reconecte, igual que el gobierno, que el partido de gobierno reconecte con la población, trayéndole soluciones y trabajando con la población para resolverle los problemas a la gente. No para enfrancarse en diatribas políticas, quién fue el que hizo esto, quién fue el que abusó de tal cosa, ni quién fue todos estos temas políticos que se liberen a uno, liberen al otro. Bueno, sí, muy bonito, pero ¿cómo se come eso? Entonces, esas no son las cosas prioritarias. Es más, la discusión de las primarias se está poniendo piche porque está tomando demasiado tiempo. Vamos a hacer. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Y lo ha puesto por encima de otros temas que quiere conocer la población, las propuestas. Bueno, ¿cómo se come eso? O sea, ¿con qué voy a trabajar? ¿Cuánto más voy a ganar? ¿Por qué me está cayendo el salario mínimo o el salario o mi ingreso? ¿Y qué propones tú para que yo no siga perdiendo poder de compra? Entonces, se está poniendo piche el tema de la primaria, porque haz la primaria, pues. Aunque sea un elemento electoral, aunque sea un elemento político, bueno, entonces termina de hacerlo. Pero tú no puedes, ahí viene el lobo, ahí entonces. Ahí viene, no viene. No, pero vienen dos, vienen. ¿cómo se come eso? Claro. Tienen que tener cuidado con eso. Entonces, ni siquiera sabemos quiénes son los que van a participar, ni siquiera sabemos cuáles son las reglas de juego, ni siquiera sabemos quién va a administrar la primaria, y eso no es lo más importante. Algunos quieren que el CNE, otros que no. Al igual de lo que le dijimos al gobierno. Dele todas las condiciones, porque en definitiva eso depende de la organización de la oposición, de su unidad y la calidad de su candidato. Dele todas las condiciones que sean. Bueno, pero en el caso de la oposición, conecte con la gente. Y quizás es momento de la figura del outsider. ¿Ah? La figura del outsider, cuando usted nos habla de que hay ese desánimo de la salió un medio outsider, ¿no? En la última encuesta de Data-Análisis, ahí salió un medio outsider, que no es tan outsider, que es el señor Lacava, pues. El gobernador de Pero él ha dicho que el candidato del PSV es Nicolás Maduro. Pero lo hemos visto en distintas encuestas liderando y también en otras que se realizaba a nivel de popularidad de políticos a nivel regional, y en Venezuela el más popular era él también. Bueno, este señor Lacava tiene 44% de aprobación de gestión, y Maduro, que ha recuperado muchos puntos, está alrededor de 28%. ¿Y cree usted que dentro del PSUV eso se podría evaluar? Bueno, ellos evaluarán su cosa. Yo creo que ellos han demostrado a lo largo de todos estos tiempos, han cometido otros errores, pero el error de ir divididos en una cosa de esta es muy difícil. No, dentro de ellos harían su debate para elegir su candidato. Que es el espejo contra el cual se tiene que ver la oposición y dejarse de veleidades personales. Bien, señor Gil Yepes, gracias por estar con nosotros en Argumentos. Y gracias a nuestra audiencia también por estar siguiendo de cerca su entrevista. Los comentarios y preguntas los vamos a recibir y contestar luego a través de nuestras cuentas en redes sociales. Nos vamos a una pausa, ya regresamos. Gracias por estar con nosotros y darnos su visión. Gracias por estar en Argumentos con Fundamento. Muy bien, ya tiene el nuevo eslogan. Argumentos con Fundamento.